Tengo aquí conmigo nada más y nada menos que a Pedro Mantelini. ¿Cómo está, Pedro? Bien, muchas gracias. A ver, cerquita del micrófono. Y más adelante voy a hacer una línea telefónica directa con Colombia, donde está asilado desde el 2002 Pedro Francisco Carmona Estanga, que fue el presidente interino desde el 11 al 13 de abril de 2002, cuando el golpe de Estado fue nombrado por la Junta Militar. Y después, entonces, me va a contar exactamente lo que pasó. Y tú fuiste ministro de... miembro del Consejo Consultivo de Pedro Carmona. Ok, también, o sea, por 2 días. Fue una pena, la verdad. Pero antes de hacer la llamada telefónica, hay sucesos que me han, la verdad, me han avergonzado, vergüenza ajena. Entre ellos, cuando Juan Guaidó está tratando de subir para llegar a la asamblea y demás, cuando entran y le apagan la luz, cuando está tratando de hacer esa sesión, y no solo eso, sino también la semana pasada, bueno, esta semana, hace 2 días, cuando abren fuego, ahí el video es espeluznante, gracias a Dios no hubo heridos ni nada, pero contra miembros de la asamblea. O sea, ¿cómo es posible que en Venezuela, que es un país rico, que ahora sí tiene una economía depauperada, porque usted es ex ejecutivo de PDVSA también, como Pedro Carmona, que también era presidente de Químicas Venoco. Presidente de Químicas Venoco, exactamente. ¿Cómo ves cuando ves estos videos? Y presidente de Fede Cámaras también. Estos videos en tu país, en tu natal Venezuela, un país que siempre tuvo una economía floreciente, que era el número 1 en Latinoamérica por mucho tiempo. Cuando ves estos videos, ¿cómo te sientes, Pedro? Realmente esto ya se veía que venía. Pero a tal grado. Sí, a tal grado, por lo menos en el caso mío. Pues, yo viví eso internamente dentro de PDVSA, cómo comenzaron a cambiar la política interna dentro de Petróleos Venezuela, cómo utilizarla como una caja chica para financiar los proyectos políticos que ellos tenían, cuando todo el dinero que entraba a Petróleos Venezuela iba al Banco Central para elaborar el presupuesto del próximo año. Ellos lo comenzaron a... decretos leyes de una manera en consulta con poderes, digamos, extraordinarias que iban perfilando lo que podríamos denominar un régimen ya autoritario. En segundo lugar, los desconocimientos que se producían sobre los contratos colectivos, lo que causaba un malestar pues en el sector sindical importante. Y lo tercero, y yo creo que muy importante, pues la politización de Petróleos de Venezuela, que terminó por ser un factor desencadenante de la crisis de abril del 2002. Eso es lo mismo que estaba diciendo Pedro aquí. Continúen. Casi 18 años después, lo que podríamos ver es precisamente si la defensa del carácter, pues bueno, independiente, tecnocrático, de esa empresa fundamental para el país, que era PDVSA, si tenían razón el país y quienes pues lo acompañamos con mucha pues convicción su defensa, pues si teníamos razón o no de hacerlo. Hoy PDVSA está precisamente destruida, la gallina de los huevos de oro pues totalmente aniquilada, en bancarrota, y el país consecuentemente también en una situación de bancarrota. Cuando usted ve los videos de los últimos sucesos en las últimas semanas con Juan Guaidó tratando de entrar a ejercer el puesto que tiene y que no se le sea permitido, que está tratando de cruzar una cerca y bueno, no lo dejan, cuando entra a la asamblea, creo que esto fue el lunes, y bueno, le apagan la luz, ¿cómo se siente habiendo sido presidente de su país? Bueno, por 2 días nada más, después me va a explicar qué pasó el 13, pero ¿cómo se siente como venezolano? Una profunda tristeza de a lo que se ha llevado a la nación, no solo pues a una autocracia totalitaria, valga la redundancia, sino también a su destrucción total, y a que en este momento serán los colectivos, los grupos paramilitares armados que paren a la defensa pues, del gobierno, los que estén pues ejerciendo de una forma también arbitraria una acción en contra pues de las instituciones legítimas, ¿no? Como puede ser el caso de la Asamblea Nacional. De manera que ha sido pues un proceso de desinstitucionalización del país muy profundo.
Entonces el país está, hoy en día, Venezuela está peor que Cuba. Cuba, dentro de su sistema, también, pues bueno, comunista y autocrático, tiene al menos una institucionalidad. Venezuela está convertida en una situación pues de anomia, de anarquía profunda y por supuesto de una destrucción económica y social que está llevando a que ya, según las estimaciones de ACNUR para este año, se puede llegar a 5 millones de venezolanos afuera, lo que indica la magnitud en de la Brasil, tragedia. Perú, Colombia, Estados Unidos, Argentina. Y Europa también. Europa también. Sí, entonces, sí, cuando uno ve la magnitud de un país de 30 millones de habitantes, 5 millones de personas probablemente va a ser el número al que se llegue este año. Bueno, eso indica pues que el país está en una situación verdaderamente calamitosa, trágica, ¿no? Y así hay que verlo, ¿no? ¿Qué va a pasar si usted tuviera, no sé, la bola de cristal? O sea, yo el día del concierto, que supuestamente si no entraba la ayuda, entonces Estados Unidos iba a entrar, obviamente no se activó, creo que es la 187 para que los Estados Unidos interviniera. Yo pensaba que ese día ya terminaba todo y después vino lo del 1 de mayo, después... ¿Qué piensa usted que va a pasar? Guaidó realmente me parece que ha perdido mucha credibilidad y ha perdido su estatus, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el escenario venezolano, y esto es lo que ha complicado más la situación, hay manos tremendamente nefastas, pues, jugando a... ¿Cuáles, quiénes y cómo se llaman? Y son, bueno, Cuba, que ha sido pues, la dueña del país desde hace ya algún tiempo, China, Rusia, Irán, en general el mundo islámico, que incluye también a Turquía, pero está por detrás el crimen organizado, es decir, el narcotráfico y todo lo que ya sabemos, las FARC, ilegal, etc. El cartel de los soles. Y por otra parte, el Foro de Sao Paulo, activo como está, y esto lo dice el propio gobierno. El propio gobierno, lo diría sin pudor, señala que las directrices del Foro de Sao Paulo, en la reunión que se celebró en julio en Caracas, están aplicándose con mucho éxito. Y así lo dijo Maduro y todo, orgulloso lo dijo. Sí, orgulloso. Y orgulloso ahora, admitió. como si fuera poco, se convoca para el 20 de enero en Caracas a una reunión que el Foro de Sao Paulo ampliado con los partidos y organizaciones de extrema izquierda, para los radicales del mundo, para que se reúnan en Caracas, bueno, a continuar entonces en una estrategia de desestabilización de democracias pues débiles, pero que en el caso venezolano han dificultado enormemente entonces una salida, como la mayoría de la población la desea, que no es otra pues que la recuperación de la democracia, de la libertad y por supuesto del Estado de Derecho y de, digamos, un destino mejor para el país. ¿Pero debe intervenir los Estados Unidos o no? ¿Y por qué no lo ha hecho? Yo he dicho que una intervención militar o unilateral de los Estados Unidos sea ni viable ni quizá conveniente, pero sí el deber que tiene la comunidad internacional de salir también de alguna manera al rescate de un pueblo que pero hay más de 50 países que han reconocido a Guaidó, o sea, realmente la comunidad internacional le ha dado el sí a Guaidó, a diferencia de Cuba, que no ha sido así, ni los Estados Unidos nunca en 61 años nunca han determinado que Castro ni el segundo Raúl es un líder ilegítimo, lo cual sí ha hecho con Chávez, bueno, y con Maduro. Sí, correcto, ¿no? Entonces, una acción unilateral pues no es viable ni conveniente, pero sí el deber que tiene la comunidad internacional de ver a un país que está siendo masacrado, un pueblo que de alguna manera está sufriendo las más graves penurias y que bueno, y que verdaderamente además se ha convertido en una amenaza no solo continental sino mundial, en la medida en que allí están pues bueno, grupos delincuenciales donde no hay orden ni concierto, no hay ley, eso es lo que se llama jurídicamente una anomia, en donde está interviniendo entonces la minería ilegal, la guerrilla colombiana, a sus anchas también, el ELN,
está participando del narcotráfico, está participando también de la minería ilegal y de todo tipo de acciones. A ver, vamos un poquito atrás. Usted asume el 11 de abril 2002. Su primer decreto consistió en la derogación de la Constitución del 1999 y las 49 leyes habilitantes decretadas por Chávez. O sea, disolvió también los poderes públicos, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahí qué pasó ahí después de eso? Pues mire, lo primero es una aclaratoria. No se derogó la Constitución. Yo juzgué más bien el restablecimiento de la Constitución que ya estaba siendo violada. Ok, está mal la información aquí. Gracias por la corrección. ¿Para qué? Sí, ¿y para qué? Para convocar a un proceso electoral, que es lo que hoy todos deseamos. Es decir, en el fondo, guardando las distancias, era también el cese de una usurpación que se estaba ocurriendo clara, la entrega también del país a intereses foráneos, y la convocatoria a elecciones limpias antes de un año para relegitimar los poderes con la supervisión de la OEA y de la comunidad internacional, es decir, el pleno restablecimiento del orden constitucional en el país. Y después de celebrar elecciones, yo saldría completamente del mapa pues político, porque no era mi objetivo ni mi aspiración, tanto que se colocaba ahí un artículo en el cual yo no podía, después de celebrarse las elecciones, no podía ni siquiera aspirar a ningún cargo de elección popular. Pero bueno, el hecho era que aun cuando fuese un brevísimo periodo, de facto, el restablecimiento pleno del orden constitucional era el objetivo mediante elecciones limpias y con, por supuesto, un sistema electoral que estableciera todas las garantías. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? En ese momento planteábamos lo que hoy también el país aspira, que es la celebración de unas elecciones limpias, con todas las garantías y con plena y amplia supervisión internacional. ¿Y qué pasó después? ¿Qué países lo apoyaron? Tengo entendido que Chile sí lo reconoció a usted como... No, mire, en realidad no hubo reconocimientos explícitos, pues ¿no? fueron horas pues, turbulentas. Como sabemos, pues ahí se produjo un verdadero tsunami político, pero hubo muchas inconsistencias en la defensa de algunos de una legalidad inexistente. Pero bueno, veámoslo ya no solo hacia atrás, sino qué ha pasado entonces después del 11 de abril, de la crisis política de abril. Bueno, se ha confirmado que los objetivos eran establecer un régimen totalitario en el país. Pero Estados Unidos ayudó... ¿Perdón? O sea, Estados Unidos realmente impulsó lo que fue el golpe de Estado y después apoyó el contragolpe. No. Hay muchas tesis y muchas especulaciones que se hacen sobre intervención externa. No, yo que sí estuve de protagonista puedo decir que no hubo ninguna injerencia. Había una crisis interna en el país a cielo abierto, ¿no? Es decir, todo el mundo recuerda muy bien lo que generó este fenómeno que estamos hablando de la politización de Petróleos de Venezuela y todas las leyes que se impusieron mediante leyes habilitantes, decretos leyes, que significaban, bueno, el camino hacia la autocracia que hoy impera en el país. Entonces, pero las especulaciones sobre si hubo injerencia o no externa, yo puedo decir que ninguna. No tuve ninguna comunicación externa, ni ninguno de los quienes estuvimos en ese momento pues involucrados en el medio de esa pues turbulenta crisis del momento del 11 de abril. Entonces no hubo ni reconocimientos ni rechazos ni injerencias, ¿no? Había sí internamente en el país una profunda crisis política que bueno, tuvo sus expresiones también en el inmenso, digamos, la inmensa presencia popular en las manifestaciones que no solo fueron las del 11 de abril, sino durante muchísimas semanas
en protesta por todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, y yendo ya 2020, obviamente de 4 millones, aquí tengo a Pedro Mantelini que no ha hablado nada, pero yo quiero que también él comparta la entrevista conmigo y con usted. Gracias a él lo tengo yo a usted telefónicamente, de 4 millones, habla muy bien de usted, por cierto, de 4 millones de barriles, ahora ya hay menos de 1 millón, ¿no, Pedro? Más o menos, 700.000. ¿Cómo se podrá reactivar la industria petrolera cuando ya haya democracia nuevamente en su país? Preguntas para Pedro. Para usted, no, para usted. Pedro no quiere hablar. Bueno, la reconstrucción de la industria petrolera, la industria vital del país, la que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, pues bueno, ahora no es rescatable. El petróleo de Venezuela no es rescatable, ¿no? Hay que replantearse primero una inversión que algunos estiman en unos 30.000 millones de dólares para recuperar capacidades de producción. Y por supuesto un tiempo largo. No es abrir una llave. Hay una infraestructura petrolera que está destruida. Entre otras las refinerías, todas las instalaciones, inclusive por ejemplo el lago de Maracaibo estaba en una situación también calamitosa, terrible, es decir, de abandono, de destrucción de instalaciones petroleras, y así está todo el país. Las refinerías que solo en Cardón y en Aguay tenían una capacidad superior a la de refinación, superior a 1 millón de barriles diarios, están en una situación de capacidad productiva de apenas 10-15%. Entonces, hay una gran inversión, pero lo importante es que habría que pensar en un nuevo esquema en que esos quizás 30.000 millones de dólares que se requieren, o el replanteamiento pues del esquema, digamos, de manejo de la industria petrolera, va a requerir también una coparticipación del Estado con capital privado. No hay otra forma de hacerlo, y bueno, habrá desde luego, con el potencial que tiene Venezuela de reservas, pues bueno, habrá también mucho interés de empresas privadas, nacionales o internacionales, pues de participar en ese proceso de reconstrucción, porque así hay que llamarlo. O sea, ni reactivación, es reconstrucción, está depauperada totalmente. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Estoy de acuerdo, y la cifra queda baja si nosotros incluimos allí las empresas mixtas del Zulia, donde Química Benoco, Lagoven, Plastilago, Polilago, todo eso está cerrado. Dios mío. Y no solamente las otras partes son las infraestructuras, las tuberías, las bombas existentes que están paralizadas, todo eso está tapado. Usted es profesor desde hace mucho tiempo en Colombia, está asilado en Colombia desde aquel día, y yo me pregunto, o sea, ¿no extraña su país? Ahora creo que es uno de los presidentes de una universidad. Sí. ¿De qué universidad? Director. Sergio Alborea, una universidad privada, y ahí dirijo una maestría en gestión energética, en Energy Management, ¿no? Entre otras. Entonces, pero claro que se extraña y duele mucho ver desde afuera, no solo acá en Colombia, esta legión inmensa de inmigrantes que han llegado, que ya no solo son los que tienen una capacidad de aporte, sino ver en las calles de Bogotá mendicidad de los venezolanos. Dios mío. Eso es doloroso, ¿verdad? Es increíble que en el proceso venezolano, que es mucho más corto, están peores que Cuba, que lleva 60 años ya. Es increíble, en tan corto tiempo, un país tan rico como Venezuela. Muy doloroso resulta ver pues a un pueblo entonces desfilando en procesiones por las carreteras de Colombia, recogiendo café, o lo que es peor, ejerciendo pues la mendicidad en las calles de las principales ciudades del país, y creando problemas sociales también muy grandes, ¿no? La única manera de frenar entonces que esto no llegue de 4 a 5 millones de emigrantes. Sí, porque le está afectando a Colombia también. Y que en Colombia no llegue a 2 millones, porque este país colapsa con 2 millones de venezolanos. Esa frontera. ¿Usted regresaría a Venezuela con democracia? Venezuela es, pues, desde luego, no solo la tierra
patria amada, sino donde están pues siglos de mis ancestros y los huesos no solo de mis padres, sino de abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y de generaciones atrás. ¿A ocupar un puesto político? Termino la oración, la pregunta. ¿A ocupar un puesto político? Perdón, no te... O sea, le pregunté, ¿regresaría usted a Venezuela? Y le agregué, ¿a ocupar un puesto político? ¿Regresaría usted a Venezuela? No, eso, porque ya uno pertenece a una generación que está de salida. No tanto. Los más jóvenes tienen una responsabilidad. Pero Yo no soy tanto más joven. No, mire, Donald Trump y mire a Bernie Sanders que sigue. Hay gente, Reagan fue uno de los mejores presidentes y su segundo término creo que tenía 70 y... Pero bueno, muchas gracias. ¿Cuándo nunca viene a Miami para poder entrevistarlo cara a cara? ¿No? No, Nete, no he tenido oportunidad de volver por allá. Pedro, invítalo. Por recién. Pero en alguna oportunidad, y bueno, estaremos siempre a la orden pues, para atender cualquier llamada, ¿no? ¿Te quieres despedir de él? ¿Quieres hablar algo con él? Nada, Tocayo, estamos aquí a la orden, estamos hablando. Un placer. Encantado de saludarte. Y bueno, y quizás alguna apreciación final tuya es importante sobre el futuro de la industria petrolera venezolana. Adelante. Pues bueno, yo siempre les he manifestado aquí y los cálculos sobrepasan los 30.000 porque hay que tener en cuenta toda la industria como establece de la producción que tenemos, las ventas que han hecho ellos en el exterior de los activos de Petróleos de Venezuela, de que ya han utilizado, le explicaba yo aquí a María Laria, de la actividad que ellos comenzaron a tener con Petróleos de Venezuela, los ingresos como si fuera una caja chica y se comieron un presupuesto, porque casi todo lo que venía de Petróleos de Venezuela iba al Banco Central de Venezuela para elaborar el próximo presupuesto. Y eso ya no existe. Se comieron 30.000 millones de dólares que habían más o menos en las balanzas que PDVSA le ha dado al Banco Central de Venezuela. Y las hijas de Chávez andan por ahí en Nueva York y en todas partes gastando todo su dinero. Dios mío, qué horrible. Es que lo más grave de toda la situación es que no solo la industria petrolera, la gallina de los huevos de oro fue destruida, sino las industrias básicas de Guayana, la petroquímica, el sector eléctrico. Es decir, el país está en una situación verdaderamente de bancarrota, pues de caos. Al ver que Sidor, que producía 4 millones de toneladas de acero, hoy no produce ni una tonelada de acero. El sector aluminio quedó también destruido. Que era tu sector, claro, eras presente. La industria eléctrica requiere, cuando yo señalé 30.000 millones para rescatar un poco la industria petrolera, no estamos hablando de todo lo que habrá que invertir